Buenos días. Hoy digo buenos días, a veces buenos mediodías, a veces buenas tardes, para que todas las integrantes de la ronda lectora se sientan incluidas. Estamos aquí nuevamente en Siempre Literatura, el espacio virtual de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, leyendo la novela indigenista de Rosario Castellanos, Baluncanán. Estamos leyendo la segunda parte, que es una parte muy histórica, que da cuenta de los hechos de rebelión de los indígenas hacia los años 30 del siglo XX, específicamente dentro de el dominio de los Argüello, los papás de Rosario Castellano. Esta novela que tiene la hondura y la problemática de una novela indigenista, neta, como dicen los propios mexicanos, que además tiene una perspectiva autobiográfica, que es algo muy propio de las discursividades feministas en la literatura. La voz de la niña que en la primera y la tercera parte observa, siente y va tomando posición en el mundo que le toca vivir entre el poder güero y el indigenismo. Y también creo que en esta segunda parte cabe reflexionar que este narrador en tercera que va poniendo los hechos históricos, que se van narrando con mucha atención porque algo fuerte va a ocurrir, lo sentimos, también intercala capítulos con una suerte de confesiones o monólogos, que son otras voces, como decíamos al iniciar la segunda parte, de lo cual ya tuvimos una muestra en ese monólogo tan fuerte de su mamá, que cuenta de dónde viene, que era una niña huérfana de padre, que su mamá la crió sola, cómo César Argüello la elige y de alguna manera la toca para ser una señora, cómo ella viene de abajo, que siente, y esto va a ir sucediendo, que hace de esto una novela indigenista muy particular, y también hacia el año 57 mexicano, dentro de la historia de la literatura que podamos hacer aprovechando estos momentos. También ya se han producido algunos hitos literarios que se pueden vincular a lo que se llamó el realismo mágico, proveniente de lo real maravilloso, que había tenido ese origen un poco cubano en relación de la figura Carpentier, que se había apoderado de la literatura americana, con procedimientos que en una etapa joven se habían asociado al surrealismo, porque la hegemonía hablaba desde Francia, y este fenómeno de empezar a hablar desde América, algo que Rubén Darío había hecho ya de alguna manera, pero que aquí tiene ya una identidad literaria, ideológica, política. Y entonces también debemos recordar que ya se ha escrito, por ejemplo, La región más transparente de Fuentes, digamos que ya hay escritura, y por supuesto, como les comenté la semana pasada, ya se han escrito las novelas del ciclo de la Revolución. Con todos esos universos, esos capitales simbólicos, literarios, culturales, claro, Rosario nos tiene en este momento, de alguna manera narrando lo que César está haciendo, su llegada, y cómo al mostrarle este mundo a Ernesto, que es su sobrino bastardo, que llega con él, que empieza a sentir cuestiones en relación a qué lugar ponerse, nos va describiendo la vida de los indios, la relación que él tiene con los indígenas, y empezamos a ver, ¿no es cierto?, las figuras sometidas de los indígenas que se empiezan a liberar. Son momentos muy conmovedores, muy fuertes, como dijimos, en cuanto a la injusticia, a la violencia en los cuerpos de los indígenas, que es algo que nos impacta demasiado. Muchas de las chicas que me comentaban habíamos sentido este dolor, habíamos sentido en estos cuerpos la injusticia, el maltrato, la tortura, la sumisión, etc. Y habíamos dejado la semana pasada, en este capítulo cuarto de la segunda parte, donde César ha pedido que preparen la ermita para rezar, y a su vez acá en la imposición de la religión también se encuentra una marca de colonia muy, muy fuerte, muy dura. César habla la lengua nativa, por decir así, y entonces habla en español y a la vez repite en septal las consignas, y ya se ha presentado el problema de la lengua cuando dice los indios le entienden a medias, y como no entienden a veces el español hacen otras cosas y encima son castigados, y acá se produce un pronunciamiento de Rosario que también nos conmueve, nos preocupa y nos mete en el corazón de la novela. A esto iba con el realismo mágico,
que si se acuerdan, por ahí en la escuela o en algún curso introductorio, tenía esta particularidad de ser una novela que no se cuenta desde afuera, objetivando los hechos, sino que asume que se cuenta desde adentro, se cuenta desde lo que se siente, ¿no? Tergiversa, mueve y finalmente impone un nuevo narrador para la novela americana, y con más razón una nueva narradora en el caso de Rosario, que es feminista, ¿no es cierto? Y que se hace cargo del problema, ¿no? de Chiapas, y de la injusticia cometida contra el pueblo indígena, o sea, contra los pueblos indígenas, contra los pueblos mayas, contra la cultura. Entonces César, que les ha dicho a los indígenas que se acerca el tiempo de rezar la novena de Nuestra Señora de la Salud, eso leímos la semana pasada, que barran bien la ermita y que junten flores del monte para adornarla, César repite el recado en celtal. Los indios escuchan seriamente, asintiendo. Cuando el patrón termina de hablar, les toca su turno, narran los incidentes del día y luego dejan un lapso de silencio para recibir la aprobación, el consejo, el reproche del amo. César sabe modular el tono y escoger las frases adecuadas, dosifica la aprobación de modo que no aparezca absoluta y el consejo pese de autoridad y el reproche inspire temor. Conoce a cada uno de sus interlocutores, han compartido juntos muchas vicisitudes y azares, y ellos están ahora probando su lealtad, porque las épocas son difíciles para la gente de orden y el mismo gobierno asusa a los indios contra los patrones, regalándoles derechos que los indios no merecen ni son capaces de usar. Estoy releyendo este momento que leímos al final de la clase pasada, del encuentro pasado, para retomar esta temática. ¿Se acuerdan que cuando lo leí dije, bueno, lo dejamos aquí, porque aquí nos metemos en otra zona de la novela, y entonces le vamos a prestar especial atención, y por eso estarán notando que la estoy releyendo, como muchas veces hacemos en la ronda lectora presencial. La lealtad es valiosa hoy, comparándola con la traición de los otros, porque muchos de los que César contaba como suyos, tal vez algunos de sus hijos entre ellos, se han rebelado. Exigen el salario mínimo, se niegan a dar el baldío como era de costumbre, abandonan la finca sin pedir permiso. Claro, allí estaban sacándoles los dueños de las monterías, extranjeros a los que no les interesa más que la prosperidad de su negocio, y que enganchaban a los indios para llevárselos de peones a las madererías, perdón, una palabra difícil, madererías, o de recolectores en los cafetales de la costa. Se van los muy brutos pensando en la ganancia, sin saber que nadie vuelve vivo de aquellos climas. No son dignos de compasión, se buscan su desgracia. A los que se queden aquí, César les muestra, en cambio, una deferencia especial, no muy distante de la gratitud, aunque siga conservando su severidad y su rigor, y a la hora de exigir el rendimiento de una tarea, su gesto, su voz, sean naturalmente despóticos. Lo trae en la sangre y es el ejemplo que contempla en los vecinos y en los amigos, pero sabe ser cordial en estas conversaciones de asueto, meciéndose perezosamente en la hamaca, fatigado del esfuerzo del día, satisfecho de su cumplimiento. Entretiene a los indios como a niños menores con el relato de sus viajes, las cosas que había visto en las grandes ciudades, los adelantos de una civilización que ellos no comprenden y cuyos beneficios no han disfrutado jamás. Los indios reciben estas noticias ávidamente, atentos, maravillados, pero nada de lo que escuchan tiene para ellos una realidad más verdadera que la de una fábula. El mundo evocado en los relatos de César era hermoso, ciertamente, pero no hubieran movido una mano para apoderarse de él. Habría sido como un sacrilegio. Zoraida se aburre, la escena que está presenciando es la misma del día anterior y del otro y del otro. Le molestan estos rostros oscuros e iguales y el rumor del dialecto incomprensible. Desperezándose, se levanta de la mecedora y va hasta el barandal cerca de Ernesto. ¿Entiendes lo que están diciendo?, pregunta señalando al grupo de indios. No. Ellos son tan rudos que no son capaces de aprender a hablar español. La primera vez que vine a Chactajal, quise enseñarle a hablar a la cargadora de la niña, y ni atrás ni adelante, nunca pudo pronunciar la f, y todavía hay quienes digan que son iguales a nosotros. El círculo de exclusión en que Ernesto se siente
Confinado está roto, pero su satisfacción no es completa. Habría preferido que quien lo rompiera hubiera sido César, el hombre, el argüello. Es ya noche cerrada, los indios empiezan a ponerse de pie y a despedirse. Un querem atravesó la majada llevando entre las manos un hachón de ocote encendido para prender la luminaria. Sopla el viento frío y hostil. Un bats aúlla lastimeramente en la distancia. Zoraida se estremece. Entremos, estoy temblando. En el comedor, alumbradas por la llama insegura, amarilla de las velas, dos criadas preparan la mesa. Un mueble de cedro, pesado, tosco, con las patas sumergidas en pequeñas escudillas de barro, llenas de agua para evitar el paso de las hormigas. Al ver entrar a la familia, las criadas se apresuran a terminar y salen para servir la cena, mientras los demás ocupan la silla que les corresponde. Zoraida inspecciona la correcta disposición de los platos y los cubiertos, cambiándolos de lugar mientras mueve desaprobatoriamente la cabeza. Ernesto, por favor, endereza la servilleta de Mario, está torcida. Las criadas entran trayendo un platoncillo donde humean los frijoles, el pumpo lleno de tortillas calientes, la jarra de café. Zoraida reparte las raciones. Comen en silencio. Me acordé que me había dejado el café, que estaba enfriando, cuando vino la jarra de café. Fíjense la minuciosidad y las marcas en los objetos, en los alimentos, en las palabras de Zoraida, que ya la ha presentado, ya se transformó en un personaje bien complejo, bien profundo, como decíamos también la semana pasada. Zoraida reparte las raciones. Comen en silencio. Contra la tela metálica de la puerta vienen a estrellarse, desde la oscuridad de afuera, los insectos. De pronto la puerta se abre para dar paso a un indio. Sus facciones se distinguen mal a la fluctuante claridad de las velas. Ernesto había levantado la cuchara rebosante de caldo de frijol y esperó para llevársela a la boca, que el indio se inclinara en la reverencia habitual. Pero el tiempo transcurre sin que el indio haga el menor movimiento de sumisión. Ernesto vuelve a depositar cuidadosamente la cuchara en el plato. Zoraida muestra a César un rostro contrariado y exige una explicación. César habla entonces al intruso, dirigiéndole una pregunta en setal, pero el indio contesta en español. No vienen solo, mis camaradas están esperándome en el corredor. Zoraida se replegó sobre sí misma con violencia, como si la hubiera picado un animal ponzoñoso. ¿Qué desacato era este? Un infeliz indio atreviéndose primero a entrar sin permiso hasta donde ellos están y luego a hablar en español y a decir palabras como camarada, que ni César, con todo y haber sido educado en el extranjero, acostumbra emplear. Bebe un trago de café porque tiene la boca seca, espera una represalia rápida y ejemplar, pero César, paréntesis, ¿no? Acá aparece, fíjense que la voz de Zoraida es la que también sigue relatando en parte aquí, a pesar de que está en tercera persona. Entonces ella primero ha dicho que les quiso enseñar español y que los indios, que es evidencia de que son inferiores, no aprenden. Este indio aparece hablando en español y usando un vocabulario camarada, ¿no? Un vocabulario que por supuesto está en el repertorio del comunismo, ¿no? De la lucha, y esto la saca. Y entonces cuando espera de César una represalia ejemplar, el narrador se permite, miren, entre paréntesis, dice: qué extraños son los hombres, portándose siempre de un modo contrario al que se espera de ellos. Miren todo lo que encierra aquí, en este episodio, y a su vez, miren, acá está claro, ¿no? La clase, la raza y el machismo, ¿no? Ella también incluye en esto que hace Ernesto algo que ella no puede comprender, porque finalmente Ernesto la deja fuera, ¿no? La considera la esposa, a pesar de que la eligió y todo eso que ya leímos la semana pasada. César no contesta como ella espera. El narrador reflexiona de esta manera y luego sigue el relato y dice: parece no tener prisa. Escucha pacientemente, espolvoreando un trozo de queso encima de los frijoles, lo que el indio continúa diciendo. Me escogieron a mí, Felipe Carranza Pech,
para que yo fuera la voz. Estuviste en las fincas de Tapachula, ¿verdad? Y por poco no contás el cuento. Estás flaco, acabado, de paludismo. Creí que no ibas a regresar, aunque vivieras, porque como te fuiste sin pagar la deuda de tu tata, sin pagar tu propia deuda, vine a ver mi casa y mis milpas. Zoraida va a reír con sarcasmo ante esta presuntuosa manera posesiva de referirse a cosas que no le pertenecen, pero un gesto de César la contiene. Te voy a volver a recibir con la condición de que... Felipe no atiende a las palabras del patrón. Está mirando a Ernesto, así no se da cuenta de que interrumpe el principio de una amonestación cuando dice: mis camaradas me mandaron para que preguntara si este es el maestro. Chan, 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 chan. Si este es el maestro que vino de Comitán. Adelantándose a César, Ernesto responde: soy yo. ¿Qué quieren conmigo? Mis camaradas me mandaron a preguntar cuándo vas a abrir la escuela. Ernesto mira a César con unos ojos desorientados, como quien pide auxilio. César está mondando parsimoniosamente una naranja. Sin dignarse a levantar los ojos hacia el indio, interroga: ¿les interesa mucho el asunto? ¿Sí? ¿Por qué? Para que se cumpla la ley. Pero esto no puede ser verdad. Está soñando. Es una de esas pesadillas horrorosas que le amargan las noches cuando despierta, riéndose de miedo porque ha soñado que alguien le arrebata a sus hijos. Tiene que encender la luz y levantarse y correr descalza, otra vez Zoraida, y correr descalza al cuarto de los niños para convencerse de que están allí y de que nada ha sucedido. Pero ahora la pesadilla se prolonga. Y es ella, Zoraida, la que está en el centro de esta conversación absurda, oyendo la voz inflexible y sin fatiga de un indio que machaca esta sola frase: lo manda la ley. César ha terminado por impacientarse y da un manotazo enérgico sobre la mesa. ¿Cuál escuela quieren que se abra? Yo ya cumplí con mi parte trayendo al maestro, lo demás es cosa de ustedes. César espera una respuesta balbuciente, una humildad repentina, una proposición de tregua, pero el semblante de Felipe no se altera y su acento no se ha modificado cuando dice: voy a hablar con mis camaradas para que entre todos resolvamos lo que sea necesario hacer. La puerta rechina al abrirse para dar paso al indio. Ernesto se pone de pie, muy pálido, para encararse con César. Yo se lo advertí en Comitán. No voy a dar clases, no quiero, no sé, y usted no puede obligarme. César retira con disgusto la taza de café, volviéndose a Zoraida, protesta: está frío. Zoraida toma la jarra para llevarla a la cocina. Cuando se quedan solos, César mira burlonamente a Ernesto y dice con una suavidad hipócrita: me estás resultando de los que chillan antes retomo. Me estás resultando de los que chillan antes de que los pisen, como un dicho. Y luego, ásperamente: aquí no eres tú quien va a disponer nada, sino yo. Y si yo mando que desquites tu comida dando clases, las darás. Zoraida ha vuelto. No pude llegar a la cocina, tuve miedo, están todos amontonados en el corredor. Son muchos, César. Qué bueno. Ernesto se lamentaba precisamente de que tendría pocos alumnos. Los niños corren a la puerta y aplastan su nariz contra la tela metálica, pero cuando llegan ya en el corredor no hay nadie, ¿no? Acá aparecen Mario y ella, que van a mirar a esos niños, y cuando salen, esa gente que ha asustado a su madre ya no está. Capítulo 5. Estaban sentados en el suelo, alrededor del fuego. De cuando en cuando uno tomaba un puñado de copal y lo arrojaban a las brasas. El aire se difundía entonces ferviente y aromado. ¡Wow! Esto es lo que me dijeron en la casa grande. Felipe guardó silencio, esperando la deliberación de los demás, ¿no? Él ha transmitido el mensaje del tema de la escuela, que César se desentiende o dice que trajo el maestro y ellos tienen que decidir. Es muy probable que hacia la semana que viene acompañemos la lectura de algún momento donde el mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría ya ha instalado hacia los años 40 también
el tema de la escuela en la novela indigenista. Me parece que les va a gustar esta lectura. Algunas que han estado conmigo muchos años probablemente la recuerden en su totalidad, pero lo que quiero hacer mención o hacer un comparatismo y también una genealogía en parte de todas las lecturas que puede haber capitalizado Rosario, está El mundo es ancho y ajeno y este momento de la escuela, un momento final hermoso, ¿no? Donde dice la escuela, y todas las preguntas a su alrededor, el derecho, la ley, la instrucción, como también ya lo comenté. Entonces están los indios deliberando. En uno de los ángulos del jacal, arrodillada en el suelo, Juana, la mujer de Felipe, escanciaba una jícara de atole agrio, luego se puso de pie, la entregó a su marido, el hombre posó los labios en el borde de la jícara y la pasó al que estaba más próximo. Este se sintió entonces autorizado a hablar. Esta es la ceremonia, ¿no? Que ya la hemos, del paso de la jícara para beber y hablar y deliberar, este ritual. Nuestros abuelos eran constructores, ellos hicieron Chactajal, levantaron la ermita en el sitio que ahora la vemos, cimentaron las trojes, tantearon el tamaño de los corrales. No fueron los patrones, los blancos, que solo ordenaron la obra y la miraron concluida, fueron nuestros padres los que las hicieron. Todos movieron la cabeza para indicar que el que había hablado bien. Y este continuó. Han caído años sobre la casa y la casa sigue en pie. Tú eres testigo, Tata Domingo. El viejo asintió. Porque la autoridad del blanco movió la mano del indio, porque el espíritu del blanco sostuvo el trabajo del indio. Los demás callaron, abatiendo los ojos, como para no ver la choza que los amparaba. La pared de bejucos delgados, disparejos, unidos con lianas, no los defendía del frío que entraba a morderlos como un animal furioso. Y cuando el granizo apedrea el techo de paja, lo rompe, porque esto es todo lo que el indio puede hacer cuando la voluntad del blanco no lo respalda. Desde la penumbra de su lugar algo suspiró. ¿Quién como ellos? ¿Quién como ellos? Felipe estaba riendo carcajadas. Su mujer lo miró con espanto, como si se hubiera vuelto loco. ¿Quién como ellos? Me estoy acordando de lo que vi en Tapachula. Hay blancos tan pobres que piden limosna, que caen consumidos de fiebre en las calles. Acá ya tienen tercera discursividad, por eso digo la clase, la raza y el machismo. Los demás endurecieron sus ojos en la incredulidad. En Tapachula fue donde me dieron a leer el papel que habla y entendí lo que dice. Que nosotros somos iguales a los blancos. Uno se levantó con violencia. ¿Sobre la palabra de quién lo afirma? Sobre la palabra del presidente de la República, ¿tá? Presidente Cárdenas. Volvió a preguntar vagamente atemorizado, ¿quién es el presidente de la República? Felipe contó entonces lo que había visto. Estaba en Tapachula cuando llegó Lázaro Cárdenas. Los reunieron a todos bajo el balcón principal del Cabildo. Allí habló Cárdenas para prometer que se repartirían las tierras. Alguien preguntó con timidez, ¿es Dios? ¡Wow, qué belleza! Es hombre. Yo estuve cerca de él, dice Felipe. Le había dado la mano, pero eso Felipe no lo podía decir. Era un secreto, ¿no? El problema nuevamente de las lealtades, que se viene tratando, ¿no? Los demás se apartaron de Felipe para buscar el regazo de la oscuridad. El presidente de la República quiere que nosotros tengamos instrucción. Por eso mandó al maestro, por eso hay que construir la escuela. Tata Domingo dudaba, el presidente de la República tiene poder para ordenar. Felipe declaró orgulloso, tiene más poder que los argüellos y que todos los dueños de finca juntos. La mujer de Felipe se deslizó sin hacer ruido hasta la puerta, no podía seguir escuchando. ¿Y dónde está tu presidente? En México. ¿Qué es México? Un lugar. Más allá de Locosingo, sí, más allá de Tapachula. Los cobardes se desenmascararon. No demos oídos a Felipe, nos está tendiendo una trampa. Si seguimos sus consejos, el patrón nos azotará. Vuelta para atrás, ¿no? Nadie necesita una escuela. Se apiñaron en la sombra como queriendo protegerse, como queriendo huir. Porque las palabras de Felipe los acorralaban, igual que los ladridos del perro pastor acorralan al novillo desmandado.
No soy yo el que pide que se construya la escuela, es la ley y hay un castigo para el que no la cumpla. Pero el guardián de la ley está lejos y el patrón acá, vigilándonos. Yo me presenté hoy delante de César y le hablé en su propia lengua. Mira, nada malo me ha sucedido. Se estará acordando de para qué sirve el cepo. Acá como que de alguna manera se hace cargo o se da cuenta Felipe que ya ha tomado un puesto diferente porque ha desafiado las leyes tradicionales y se ha acogido al beneficio de la ley, ¿no? de la nueva manera de establecer las relaciones de poder. Y acá aparece la presencia del Estado, ¿no? Que conflictúa todo el tiempo también la novela, la triangula. No basta con pensar en los indígenas, los patrones, y acá también aparece, ¿no? El Estado. Y entonces, como les decía también la semana pasada, no sacar conclusiones precipitadas o ponerse de un lado u otro, porque Rosario va a empezar a poner todos los lados, muchos lados, contradicciones en cada lugar, incomodidades en cada puesto, en cada rol, con las tres variables, ¿no? Con la variable de clase, de género y de raza, claro está. Este es Rosario, como me decían algunas participantes de la ronda. Yo me presenté, retomo, yo me presenté delante de César, le hablé en español, no me ha pasado nada, entonces otro le dice, estará recordando el cepo, que ya ha contado, que ahora no lo usa, pero ante tamaño desacato, ¿por qué tiene que caer el daño sobre todos nosotros? El patrón no sabe quiénes fuimos acompañados, quiénes fuimos a acompañar a Felipe. La patrona salió una vez y volvió a entrar, dice otro. Esto es diálogo. Pero ¿cómo iba a conocernos la cara en aquella oscuridad? Ahora entra el narrador. El fuego casi se había extinguido. Con la punta de su dedo Felipe dibujaba signos sobre la ceniza. Sin alzar los ojos, con voz monótona, confesó. Yo le dije a César, estos son mis camaradas. Y no olvidé el nombre de ninguno de los que iban conmigo. Y agregué, si alguno vuelve mañana a la casa grande, es con el bocado de una falsa reconciliación. Guárdate de comerlo. Se ha referido al patrón, como yo le dije a César. Estas son las palabras de Felipe. El estupor selló los labios de todos. Ahora sabían que lo que habían hecho era irrevocable, que no podían retroceder. Los que quieran irse, váyanse. Yo continuaré solo, Felipe dice, ¿no? Felipe se puso de pie, como invitándolos a retirarse. Uno hizo seña a Tata Domingo para que intercediera, hasta el anciano, el mayor. ¿A dónde podemos ir ahora? Sino a donde tú nos lleves. Yo no quiero llevarlos más que a nuestro bien. No hay razón para atemorizarse. Cuenten cuántos somos. Tú, Tata Domingo, que tiene 3 hijos mayores, y Manuel con sus hermanos, y Jacinto, con la gente del Pacayar, y Juan, que se basta solo, y tantos más. Si los llamamos, César no tiene ni la ley de su parte. Lo que tú digas, Felipe, será nuestra ley. Me obedecerán en todo. Yo sé lo que es más prudente. Construiremos la escuela. Construiremos la escuela. Después de que cada uno cumpla con su tarea, para que César no tenga nada que arguirnos, construiremos la escuela. Nosotros mismos acarrearemos el material. ¿Quién nos dirá? Esto se hace así y así. El que sabe, Tata Domingo. Estoy muy viejo, Querem. Amigo, compañero, Querem. Hace tiempo que no hago este oficio. La memoria no me ayuda. ¿Y tus hijos? ¿No les dejaste en herencia lo que sabías? Mis hijos son servidores en la casa grande. Se han enemistado conmigo. Déjalo, Felipe, otra vez será. Estaban apresurándose a marcharse, contentos de haber aplazado la ejecución del proyecto, pero Felipe los detuvo. Si no hay entre nosotros ninguno capaz, yo lo buscaré en otras fincas, en los pueblos. Mañana mismo iré a buscarlo, pero antes de irme, quiero que amarremos nuestra voluntad. Fue a sacar una botella de aguardiente y dijo, al destaparla, los que bebamos ahora será en señal de compromiso. Todos bebieron. El alcohol fuerte removió el frenesí en el pecho de cada uno y entonces quedaron ligados como con triple juramento. Juana volvió a entrar después de que hubo salido el último y encontró a Felipe sentado todavía junto al rescoldo, cavilando.
Felipe no podía tener confianza en los hombres que había escogido. La primera vez que habló con ellos a su regreso de Tapachula, los encontró inconformes, próximos a la rebeldía, pero andaban aún, como él antes de su viaje, en tinieblas. Y no para consolar, no para mentir, les contó lo que había visto, y una vez y otra vez tuvo que repetirlo para quebrar su desconfianza. No había que esperar la resurrección de sus dioses, que los abandonaron en la hora del infortunio, que permitieron que sus ofrendas fueran arrojadas como pasto de los animales. ¿Cuántos habían esperado y cerraron los ojos sin haberlos visto venir? No. Él había conocido a un hombre, a Cárdenas, lo había oído hablar. Había estrechado su mano, pero este era su secreto, su fuerza. Y supo que Cárdenas pronunciaba justicia y que el tiempo había madurado para que la justicia se cumpliera. Volvió a Chatajal para traer la buena nueva. ¿Para qué más podía volver? Venir para encontrar la cerca de sus milpas derribada y los cerdos ofando en el lugar de la semilla y otras bestias pisoteando con sus pezuñas el tallo doblado del maíz. No. Venir porque sabía que era necesario que entre todos ellos uno se constituyera en el hermano mayor. Los antiguos tuvieron uno que los guiaba en sus peregrinaciones, que los aconsejaba entre sus sueños. Este dejó constancia de su paso, una constancia que también les arrebataron, y desde que los abandonó años de tropezar contra la piedra, nadie sabía cómo aplacar las potencias enemigas. Visitaban las cuevas oscuras, cargados de presentes en las épocas calamitosas, masticaban hojas amargas antes de decir sus oraciones y ya desesperados, una vez escogieron al mejor de entre ellos para crucificarlo, porque los blancos tienen así a su Dios, clavado de pies y manos para impedir que su cólera se desencadene. Pero los indios se habían visto pudrirse el cuerpo martirizado, que quisieron erguir contra la desgracia. Entonces se quedaron quietos y todavía así, mudos. Cuando Felipe les habló, alzaron los hombros con un gesto de indiferencia. ¿Quién le dio autoridad a este?, se decían. Otros hablan español igual que él, otros han ido lejos y han regresado igual que él, pero Felipe era el único de entre ellos que sabía leer y escribir, porque aprendió en Tapachula después de conocer a Cárdenas. Fíjense los sincretismos, ¿no? La superposición, una vez más la imagen de la crucifixión, la interpretación de esta crucifixión, del modo en que los blancos hacen las cosas, el lenguaje, los tópicos del indigenismo, de los problemas, Rosario, que sigue metiéndose más adentro, porque además acá está la escena de Felipe y su esposa, Juana. La mujer vino y tapó el rescoldo. Todo esto que ha descrito el narrador son los pensamientos de Felipe, los cuales son vistos por su esposa, aunque no la letra, comprende que él está en estas cavilaciones, en esta superposición de rituales, en estas encrucijadas frente al cambio, en estos posicionamientos, en estos temores. La mujer vino y tapó el rescoldo con una piedra grande hasta el día siguiente. Sin hacer ruido, para no turbar el pensamiento de Felipe, fue a tenderse en un rincón. Sus ojos cerrados simulaban dormir, pero bajo los párpados se sucedían, se atropellaban las imágenes. El baile de la ermita, cuando Felipe la escogió tirándole el pañuelo colorado sobre la falda. Acá va a aparecer como el relato de Zoraida, el de Juana. Se ha presentado en esta reunión el conflicto que está presente, el gobierno de Cárdenas, la historicidad, y ahora así como Zoraida con todos sus orígenes, lo va a hacer Juana. Miren qué complemento, qué contrapunto, qué diálogo que establece Rosario, otorgándole voz a las mujeres indígenas, ¿no? Voz autónoma, voz psicológica, porque no son las indígenas, es Juana. Sin hacer ruido para no turbar el pensamiento de Felipe, fue a tenderse en un rincón, pero bajo los párpados se sucedían, se atropellaban las imágenes. Así como ha leído la mente de Felipe, empieza ella también las imágenes que están debajo de sus ojos a salir y a compartirlas con las lectoras en este caso. El baile en la ermita cuando Felipe la escogió, las tardes cuando volvían al río, con el sec todavía escurriendo agua y Felipe la miraba ceñudo, sentado en un tronco del camino.
los tratos entre las dos familias, el año de prueba que había pasado cada uno sirviendo a los padres del otro. Ella se había esmerado, pues Felipe estaba bien para marido suyo. Cuando molía el maíz, la masa del pozol salía más fina y más sabrosa. Secretamente mezclaba los granos de almendra que compró a los custilaleros y que trajo escondidos entre su camisa, pero eso no lo sabían sus suegros cuando lavaban su mano. Conocía maneras de que todos los huevos de una nidada reventaran en pollos amarillos. Felipe sembró la milpa y cuidó de los animales domésticos. Y durante ese tiempo no se hablaron porque seguían escrupulosamente la costumbre del noviazgo, para que las bendiciones no se apartaran de ellos. Se veían sin cruzar palabra en las fiestas, se encontraban por casualidad en los caminos, pero no se detenían y era apenas la ropa la que rozaba en el encuentro. Al cabo del año los padres se reunieron, estaban de acuerdo en que Felipe había resultado listo y Juana capaz para el trabajo y consentían en hacer el casamiento. Pero discutieron mucho sobre el asunto de la dote. Al fin, la familia de Felipe se conformó con recibirla a ella, llevando un torito de sobreaño, un almud de maíz, un sontle de frijol. Hizo entrega de todo esto a sus suegros. Y Felipe compró el garrafón de aguardiente para la fiesta de la boda y la obligó a ella a dejar sus arracadas de oro, su gargantilla de coral para pagar a sus padres el tiempo que había estado bajo su amparo. Entonces se fueron a vivir juntos y hasta muchos meses después, cuando vino el señor cura a solemnizar el rezo de la novena de Nuestra Señora de la Salud, se casaron. Juana no tuvo hijos, porque un brujo le había secado el vientre. Era en balde que macerara las hierbas que le aconsejaban las mujeres y que bebiera su infusión, en balde que fuera, ciertas noches del mes abrazarse a la ceiba de la majada. El oprobio había caído sobre ella, pero a pesar de todo Felipe no había querido separarse. Siempre que se iba, porque era como si no tuviera raíz, ella se quedaba sentada con las manos unidas, como si se hubiera despedido para siempre. Y Felipe volvía. Pero esta vez que volvió de Tapachula, ya no era el mismo. Traía la boca llena de palabras irrespetuosas, de opiniones audaces. Ella, porque era humilde y le guardaba gratitud, pues no la repudió a la vista de todos, sino en secreto callaba. Pero temía a este hombre que le había devuelto la costa, amargo y áspero como la sal, perturbador, inquieto como el viento, y en lo profundo de su corazón, en ese sitio hasta donde no baja el pensamiento, ella deseaba que se marchara otra vez lejos, lejos, y que no regresara nunca. Una ráfaga fría la hizo abrir los ojos sobresaltada. La hoja de la puerta golpeaba aún contra el dintel, y allí, en el centro del jacal, estaba Tata Domingo con la frente inclinada, como dispuesto a recibir las órdenes de Felipe. Capítulo 5. Patrona, patrona, aquí vienen los custitaleros. Y ahí lo voy a dejar por esta semana. En esta salida en esta entrada al capítulo 5, que va a traer otro tema. Bueno, como la primera vez que lo leí, me conmueve mucho y me parece muy contemporánea la posibilidad que Rosario le da a este personaje de Juana. Fíjense, no habita los mandatos de la maternidad, vive este casamiento mixto, digamos, culturalmente, porque lleva adelante las costumbres del cortejo del noviazgo de tradición indígena, pero a su vez el casamiento como era se consolida bajo la religión católica. Este varón que no la condena por la no maternidad, y eso a ella le da una lealtad con el varón, y el terror que a ella se le empieza a presentar en el cuerpo por este cambio que pone en peligro alguna estabilidad que ella ha conquistado en esta relación. Fíjense que de ninguna manera esta relación podría ser tomada como una relación cliché o corriente, porque todo lo que sucede es inesperado, es muy moderno, como les digo. La presentación de esta pareja de indígenas atravesados ya por estos conflictos, estas circunstancias que los hacen muy originales,
dentro de lo que podía ser una relatoría cristalizada, ¿no? Insisto, una relatoría de algunas idealizaciones tanto de los indígenas, las indígenas o las blancas, ¿eh? Los personajes femeninos se disparan de esos lugares comunes, ¿no? Y proyectan una fuerza y una disidencia, siendo mujeres, que hace de la novela indigenista de Castellano una novela feminista. Y por eso una novela tan interesante también, tan profunda, y que creo que hoy la leemos y bueno, nos asombra muchísimo su lucidez y que también nos hace disfrutarla un montón, por lo menos yo la disfruto inmensamente y me consta que muchas también, porque me lo van comentando, son amorosas. Así que sigan estando ahí y haciéndonos llegar sus reflexiones, sus historias, sus movilizaciones con la lectura de Balún Canán, novela indigenista de Rosario Castellanos, en Siempre Literatura, el espacio virtual de lectura en voz alta de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Muchísimas gracias por acompañarme esta semana y las veo pronto.